Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. Bueno, pues hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie Eclesía, y yo sé que tenemos personas que están aquí presencial, pero también personas que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, también Betel Norte Durango, que ustedes, por cierto, pueden ver el mensaje y varios mensajes en nuestro canal, nuestra página. Y cuarta parte de la serie, Eclesía es el título de esta serie, y quizá tú dirás, ¿de dónde obtuvimos esa palabra? ¿Por qué ese nombre de la serie? Bueno, es una palabra griega que significa iglesia, pero que en el idioma original, en el griego, en realidad no significa literalmente iglesia, significa asamblea, reunión de personas, ¿sí? El día de hoy la identificamos como iglesia, y entonces esta palabra Jesús la tomó en su tiempo, la usó para darle un nombre, un título, para describir a lo que sería el inicio de su movimiento. Ese movimiento llamado iglesia el día de hoy, pero que en un principio, cuando él le puso un nombre, él habló de eso, él dijo asamblea de personas. Esta será mi asamblea de personas, este será mi movimiento de personas, este será mi reunión de personas, ¿sí? Y entonces ese primer grupo lo conocemos como la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque fue la que inició en aquel tiempo, ¿sí? En aquella época. Ahora, déjame decirte algo. Lo que hemos querido hacer en esta serie, que es de 6 semanas y llevamos 4 con el día de hoy, es que tú y yo podamos mirar hacia atrás para poder ver lo que hacía la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y tú me dirás, Alfonso, pero ¿cuál sería la razón de voltear atrás, mirar atrás y ver esa iglesia del primer siglo? Bueno, la razón es ver si hoy, en la actualidad, nosotros que somos la iglesia, vamos en la dirección correcta. Entonces, ¿es sabio o no es sabio mirar hacia atrás para ver si vamos en la dirección correcta el día de hoy, ¿sí? Ahora, ver hacia atrás significa ver la historia de la iglesia que fundó Jesús, ver sus acciones, ver cómo reaccionaban, ver lo que amaban, ver cómo perdonaban. Porque mira, te voy a decir algo. Esta iglesia del primer siglo fue la generación de personas, hombres y mujeres, que caminaron con Jesús, lo conocieron físicamente, lo vieron hablar, lo vieron enseñar, lo vieron llorar, lo vieron comer, lo vieron reír, lo vieron morir y lo vieron resucitar también. Entonces vale la pena pues ver esta iglesia, ¿sí? Ahora, después de ver esta iglesia, el primer siglo, obviamente fueron cambiando las cosas. Hubo y hay el día de hoy diferentes expresiones de fe. No son las mismas expresiones de fe que tenía esta iglesia. Y las expresiones de fe pueden ser diferentes, no hay problema, son válidas.
Habrá quien le gusta aplaudir, habrá quien no le gusta aplaudir, habrá quien le gusta cantar, habrá quien no le gusta cantar. O sea, expresiones de fe pueden ser muy diferentes, pero lo que no puede cambiar es la misión original de la iglesia. Esa debe ser la misma misión que se tuvo cuando Jesús inició ese movimiento, porque si no, entonces lo que sucede es lo siguiente: la iglesia se extravía, y si la iglesia se extravía, entonces se desvía la iglesia, ¿sí? Y si la iglesia se desvía, entonces no tiene influencia en la sociedad, pierde su influencia y gente sale lastimada. Eso ya lo hemos visto en otros mensajes, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy somos la iglesia para nuestra generación. Esta generación en la que vivimos, hombres y mujeres, amigos, amigas, familiares tuyos, cuando piensan en la iglesia, no piensan en la iglesia del primer siglo, piensan en ti y en mí, piensan en la iglesia que ellos y ellas ven el día de hoy, ¿no? Entonces, tú y yo somos la representación de la iglesia de Jesús en la tierra. Qué honor, ¿sí o no? Qué privilegio. Tú y yo somos la representación de la eclesía de Jesús aquí en la tierra. Ahora, para poder ver lo que hacían esta primera iglesia, esta iglesia del primer siglo, hay un libro súper seguro, súper recomendable para ti, que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un libro de la Biblia. Tú sabes, la Biblia no es un solo libro, la Biblia son muchos libros, divididos en dos grandes segmentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este libro, los Hechos de los Apóstoles, está en esa segunda sección grande que se conoce como el Nuevo Testamento. ¿Alguien de ustedes ha leído alguna vez, ha escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles? Ok. Este libro fue escrito por una persona que se llamó Lucas. Lucas no solamente escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, escribió también el Evangelio según San Lucas. Según la historia, la tradición, él era un médico, una persona, por la manera de ver cómo escribió esos dos libros de la Biblia, una forma muy meticulosa de escribir, muy orientado al detalle, fechas, datos, o sea, muy enfocado, ¿sí? Y entonces, lo que te voy a hablar el día de hoy es una parte de este libro, solamente unos textos, porque como vimos en semanas anteriores, lo que estaba pasando en ese momento, lo escribe Lucas, es que estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y ustedes pueden ver en la Biblia, en los evangelios, que Jesús le dice a sus seguidores que se adelanten a él para preparar todo lo relacionado con esa celebración. Celebraban que el pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y entonces la celebran. Inmediatamente después de eso, matan a Jesús. Pues cuántos días después de celebrar la Pascua. Todo esto es en Jerusalén. Había muchos judíos, pero también vinieron judíos de las regiones alrededor para estar en esa fiesta. Y después de la resurrección iban a celebrar otra fiesta, que no era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta, entonces, muchos judíos decidieron quedarse para celebrar esa fecha. Jesús ya había muerto, pero ya había resucitado y ya había conversado y se le había aparecido a más de 500 personas, dice Lucas en su libro, ¿sí? Y él había hablado: nosotros vimos a Jesús, lo conocimos y lo vimos morir y lo vimos resucitar. Entonces eso lo estaban platicando en todos los lugares, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo esos primeros años de esta iglesia, y este es el texto que Pedro usa, porque entonces Pedro tiene la oportunidad de predicar un día. Y esto es lo que predica delante de los judíos que están ahí en la fiesta, después de la fiesta de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar de Jesús en la lengua materna de origen de cada uno de los que estaban ahí en ese lugar. Dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es lo que dice Pedro en ese momento. Ahora, esto era algo nuevo, porque
Pedro les dice, tienen que bautizarse. Cuando tú escuchas bautismo en este tiempo, es muy diferente a lo que ellos entendían en aquel tiempo, porque en ese tiempo, cuando ellos escucharon, tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, híjole, era muy raro, porque realmente los que se bautizaban eran personas que no eran judíos, o judíos que no creían en el judaísmo, que se identificaban con el judaísmo, entonces se bautizaban para identificarse con esa corriente religiosa. Pero lo que les está diciendo Pedro es totalmente diferente. Dice, ustedes no tienen que bautizarse no para identificarse con una corriente religiosa, sino con una persona. Es identificarse ¿con quién? Con Jesucristo. Y eso era algo revolucionario para ellos. ¿Cómo eso está? Sí, con Él, porque Él es el Rey, porque Él es el Mesías, porque Él es Cristo, porque Él es el enviado de Dios, porque Él es quien dijo ser. Entonces, ya desde ahí ellos estaban empezando a tener telarañas en su mente, en su pensamiento, ¿sí? Y luego continúa Pedro y dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, está escribiendo Lucas en su libro, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. O sea, ese fue el lanzamiento de la iglesia del primer siglo. Eran 120 que estaban orando, porque Jesús les dijo, esperen, oren, y va a venir el Espíritu Santo, y van a comenzar a ver cosas extraordinarias. Pero luego de esos 120, ¡pum!, el lanzamiento de la iglesia. ¿Y ahora son cuántos? 3,000. Con ese mensaje que Pedro da acerca de arrepentimiento de pecados, acerca de bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, recuerda, había muchos judíos que vivían en Jerusalén, pero muchos visitantes de los pueblos alrededor también que eran judíos. Entonces, estos empiezan a ver muchas cosas suceder, ¿no? Están viendo cosas extraordinarias. Dicen, ¿saben qué? Vamos a quedarnos un momento más, unos días más en Jerusalén y vamos a ir al templo para ver qué más sucede. El templo de Jerusalén en los tiempos de Herodes, en los tiempos de Jesús, pues era algo extraordinario, increíble. Era, más o menos para que te des una idea, era un complejo construido, no el templo tenía ciertas medidas, pero había muchas secciones. Pero era un complejo construido aproximadamente como en 150,000 metros cuadrados, como 15 hectáreas aproximadamente, donde estaban muchas secciones, el templo, la explanada del templo, o sea, era espectacular, ¿no? Entonces muchos de los que están ahí, que fueron a visitar, dicen, vamos a quedarnos y vamos a ver qué más sigue pasando aquí en este momento, ¿sí? Ahora, quiero decirte algo. El templo era algo muy significativo para los judíos, porque era el lugar en el cual los judíos llevaban tortolita, pequeñas tórtolas, pequeños borreguitos, etcétera, animalitos, para sacrificarlos, y al derramar la sangre de esos animales, entonces sus pecados eran expiados. Participaba un sacerdote, etcétera. Entonces era todo un sistema el que tenían alrededor del templo, tanto religioso como financiero también, ¿no? Venta de animales, de cosas, etcétera. Era todo un rollo ahí. Ahora te digo esto porque es importante, ¿sí? Quiero que imagines ahora en este momento esa escena, porque Pedro se para unos días antes y él habla un mensaje donde básicamente Pedro está diciendo que ahora se reemplazaba totalmente el sistema de sacrificio de animales. Es decir, ya no es necesario sacrificar un animal para expiar tu pecado. ¡Boom! Era una bomba en ese momento para todo el sistema religioso, los líderes religiosos, ¿sí? Y entonces eso no les agradó a los líderes, para nada, porque eso implicaba cambio totalmente de los paradigmas de las cosas y además no les convenía, porque había un negocio detrás de eso también, ¿no? Ahora, Lucas, estoy hablando del libro de los Hechos, él está escribiendo, Lucas, tan orientado al detalle, él escribe y dice que cierto día, en esos días, como a las 3 de la tarde, imagínate lo meticuloso que era, que dice que un día como a las 3 de la tarde, yo no hubiera puesto la hora para describir lo que voy a decir enseguida, pero él pone a qué hora, como a las 3 de la tarde, dice que iban Pedro y Juan rumbo al templo de Jerusalén para orar.
y cuando iban rumbo al templo a orar, entonces dicen que se topan con una persona que lo ponían ahí, yo con su familia, no sé quién, lo ponía ahí todos los días, una persona lisiada, una persona que estaba cojo, lo ponían todos los días ahí para pedir limosna. Van pasando Pedro y Juan y les pide limosna, pero hago otro paréntesis acá porque en ese tiempo había una corriente de pensamiento que decía que las personas que tenían un defecto físico era porque una de dos, o ellos habían pecado o sus padres habían pecado, entonces era un castigo de Dios. Y muchas personas en ese tiempo pensaban de esa manera. Y había otra corriente rabínica también que decían, si tú por alguna razón te topas con una persona que está lisiada, con un defecto físico, entonces lo que vas a hacer es que les vas a decir esta frase: bendito sea el juez justo. ¿Cómo? O sea, como diciendo, te lo merecías. Gracias a Dios que es justo y por eso te tiene lisiado, por eso te tiene así en esa manera. O sea, imagínate realmente la manera, ¿no? Ahora, quiero decirte algo, Jesús no pensaba así. Hay personas el día de hoy, quiero hacer un paréntesis, el otro día me enteré de una, que supo que otra persona había pecado y dice, ojalá no le pase nada y Dios no lo castigue, no la castigue. Imagínate pensar de esa manera. Jesús no pensaba así, ni Pedro ni Juan. Entonces Pedro y Juan están ahí y cuando va pasando y está ese cojo y les pide dinero, dicen, oye, no, espérame, o sea, se me hace que tú nos tienes que dar a nosotros no tenemos nada, ¿verdad? O sea, digo, no dijeron eso, lo estoy exagerando, ¿no? Pero por la respuesta dice, no, porque dice, no tenemos plata ni oro. Eso le contestan, pero tenemos algo. Sí tenemos algo que te podemos dar. Mejor que la plata y el oro, ¿sí? Y entonces lo que le dicen es lo siguiente: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y que camina. ¿Y qué pasó? Caminó. Ahora, ¿tú crees que eso puede suceder el día de hoy todavía? Eso, qué bueno que lo creas. Sí, claro que sí. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ahí lo hizo y pasó. Ahora, quiero que pienses esto. Este hombre, le voy a poner nombre, Juanito. Juanito estaba ahí pidiendo limón. Pero ahora de repente Juanito, un hombre menospreciado socialmente por años, un hombre considerado un pecador, un hombre ceremonialmente impuro para los judíos, para su religión, que no podía entrar al templo de Jerusalén por ese defecto que él tenía. Ahora este hombre, Juanito, está saltando, está alegre. De repente Pedro, Juan entran al templo porque van a orar al templo y cuando menos se acuerdan, Juanito está dentro del templo también. Y yo creo alguien que conocía a Juanito dice, oye, aquel que está saltando allá no es Juanito. No, ¿cómo crees? Juanito está allá afuera, no puede entrar aquí y además está cojo, está lisiado, no puede caminar. No, si es Juanito, a ver, si es Juanito saltando alegre en ese lugar, ¿no? Muchos lo vieron, los líderes lo vieron ahí. Entonces Pedro dice, aquí tengo una oportunidad de hablar. Pedro dice, la razón por la cual ustedes ven a Juanito ahora saltar y danzar y estar alegre, contento, es porque Jesucristo lo sanó. No Pedro ni Juan. ¿Quién lo sanó? Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, esto fue lo que les dijo Pedro cuando habló. Les dice, ustedes, a los judíos, a los líderes que estaban ahí en el templo, mucha gente había. Hagan de cuenta una asamblea como esta, pero más personas.
Y entra Juanito y ahí está, todo el mundo está sola. Y entonces Pedro se levanta, dice, ese Juanito que ustedes ven estaba afuera, ahora ya está sano. Pero le dice, pero ustedes, los líderes religiosos, dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le levantó de los muertos y nosotros, le dice Pedro, somos testigos de ese hecho. O sea, una vez más, lo vimos morir y lo vimos resucitar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora pues les dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Ahora, cuando Pedro les dice esta frase última, era ya el acabose. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, porque simple y sencillamente los líderes religiosos dijeron, ya basta, esto es blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios, no las personas. ¿Cómo Jesús perdona pecados? Eso mismo le recriminaron a Jesús. De hecho, según ellos lo acusaron de blasfemia y dice que lo mataron porque había blasfemado. No, Jesús no blasfemó. La Biblia dice realmente que lo mataron y lo entregaron por envidia. Pero ellos decían que había blasfemado porque decía que Él era Dios y Él perdonaba pecados. Claro que era Dios. Claro que es Dios. Ese es el meollo del asunto. Yo espero que tú creas que Jesús es Dios. No hay otro Dios. Jesús es Dios. Entonces, lo que pasa es que ellos habían llegado a un momento, los líderes religiosos, dicen, no, es que el sistema del templo está diseñado para perdonar pecados, no Jesús. Y lo que está diciendo Pedro, Jesús ya lo había dicho, y prácticamente nos están echando abajo el sistema del templo para perdonar pecados. Traer animalitos, expiación, sacerdote, etcétera. Porque Pedro lo que está diciendo en otras palabras es, todo esto que ven aquí es obsoleto ya. Todo esto ya realmente es irrelevante, es innecesario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino a la tierra. Ya entregó su vida, ya la dio. Tan solo tienen que aceptarlo a Él como su único sacrificio por sus pecados. ¿Cuántos creen eso? Levanta la mano. Esa es la palabra, es lo que dice la Escritura. Entonces, Jesús mismo había dicho, yo soy más grande que el templo, pero para ellos el templo era mayor. Jesús era más grande que el templo de Jerusalén y todo su sistema. Entonces los líderes religiosos intervienen, dicen, a ver, arréstenme estos dos, ya basta, estos están creando una revolución. Deténganme a Pedro, a Juan y los arrestan, los detienen, ¿sí? Y los echan a la cárcel. Pero yo digo, era ya demasiado tarde, el movimiento ya había iniciado. Esto ya no lo podía detener que nadie ni nada, porque Jesús mismo lo había dicho, que nada ni nadie iba a detener a quién, a su iglesia. No nomás en ese tiempo ni hoy. Puede pasar lo que pase, puede llegar la tercera guerra mundial, pueden venirse en contra de los seguidores de Jesús, el que me nombres, el que sea. Nada, nadie va a detener ese movimiento que Jesús inició, llamado ¿qué? Iglesia. Nadie, ni nada. Dice Pedro, pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje, ya nadie lo podía parar, lo creyeron. Y el número de creyentes, contando solo los hombres, era como de 5,000. 120, 3,000 y ahora 5,000 puros hombres. Era un movimiento que iba en ascenso de una manera extraordinaria. Y aquí estamos, 2000 años después, y va a seguir ese movimiento. Ahora los encarcelan. Cuando tú escuchas cárcel, pues tú piensas en las cárceles de hoy. Y yo tuve una experiencia cuando todavía litigaba penal. Me acuerdo que tenía un cliente, ese cliente no le cobré porque ayudábamos socialmente a misiones que teníamos en la zona indígena aquí en Durango, y yo llegué a apoyar muchos casos en la sierra. Y llegó uno conmigo a mi despacho
y era el hijo de un hombre, lo habían agarrado con un arma, andaba echando vivas ahí, andaba pasado de copas, y lo agarraron, portación ilegal de arma de fuego, los refunden en Cerezo, y yo lo defiendo y lo saco. Y ya que lo saqué, yo creo tardé como una semana, llego, yo dije, sí, una semana, pero voy a estar bien contento, lo esperé allá afuera, me acuerdo, me lo entregaron como 4 o 5 de la tarde, ya lo esperé para subirlo a mi camioneta, llevárselo al papá, y entonces ya estamos ahí, y yo lo veo, dije, va a dar las gracias, se va a hincar, se va a arrodillar, va a decir gracias. No, cuando estoy ahí me dice, oiga, la licenciado, me dice, como que él batallando, oiga, la licenciado, me dice, no podía quedarme unos días más, y yo dije, ¿cómo? Sí, ¿por qué o qué? No, dijo, es que miren, yo allá afuera tengo que trabajar. Aquí adentro me dan desayuno gratis, comida gratis, cena gratis, tengo un lugar donde quedarme. Y aparte hay fiesta casi cada semana. Este fin de semana va a estar la banda del Recodo, me dijo. Entonces, pues no había manera de que me quedara también. Yo dije, ótale. Bueno, déjame decirte algo. Allá las cárceles, cuando ellos escuchaban cárcel, Pedro y Juan no eran como aquí. No sé si todos sean como ese ejemplo que te acabo de dar, fue hace años. Pero eran pozos, como un pozo donde sacas agua, muy profundos, y abajo se extendía. Y ahí los echaban. No drenaje, no nada, no luz. Era terrible. Y ahí estaban Juan y Pedro, los mismos que habían encarcelado a Jesús y enjuiciado y habían matado a Jesús. Eran los mismos y ahora están encarcelando y acusando a Pedro y a Juan. Ellos esa noche han de haber dicho, ya marchamos, nuestro líder ya murió. Yo creo que ahora seguramente nos toca a nosotros, ¿sí? Pero algo sucedió. Al día siguiente los líderes religiosos dicen, a ver, necesitamos sentar un precedente para que nadie más se atreva a hablar de Jesús, que públicamente sepan a lo que se atienen. Entonces al otro día los sacan, yo con todos andrajosos de ahí, a Pedro, a Juan, los presentan, citan a mucha gente ahí para hacer un juicio público y empiezan a acusarlos ahí en ese momento, ¿sí? Pero entre los que llegaron, ¿qué creen? Llegó Juanito. Y Juanito estaba, yo creo, pues saltando a gusto ahí, pues era sano ya. Y entre el público, entre la gente que estaba ahí estaba él. Y entonces Pedro, en algún momento, los judíos, no sé por qué pensaban los líderes religiosos, vamos a dar la oportunidad de que se defienda, que hable, a ver qué dice. Error. Porque este era un predicador. Y le dan el micrófono a Pedro. Dijo, bueno, está bien. Está bien. Entonces ve a Juanito entre el público. Estoy parafraseando, sí, pero ¿me entiendes? Lee Lucas y vas a ver qué es esto. Ve a Juanito entre el público y dice, permítanme declarar, dice Pedro, ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel, que este hombre, o sea, Juanito que estaba ahí, que este hombre recibió la sanidad en el nombre y mediante el poder ¿de quién? De Jesucristo de Nazaret, dice. O sea, ellos no querían que ese nombre se mencionara para nada. Desde antes, ¿sí? A quien ustedes, por cierto, crucificaron. Pero a quien Dios resucitó, gracias a él, este hombre está hoy aquí sano. ¿Ok? Otras versiones dicen que Pedro y Juan hablaron con tal denuedo, con tal claridad, con tal elegancia, muy bien hablaron, que dice Lucas, lo escribe, ahí está el texto, dice, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, o sea, fíjate bien, cuando vieron el valor, no cuando suplicaron, o sea, no estaban ahí temerosos, no, por favor, no me maten, ya, perdónenme, ya no vuelvo a hablar de que no. Dice, cuando vieron el valor de ellos dos, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, otra versión dice que eran hombres del vulgo. Me gusta mejor sin muchos estudios, del vulgo se oye así como comunes y corrientes, más corrientes que comunes. Dice, cuando vieron que eran así, los miembros del concilio, porque los conocían, oye, estos cuates pescadores no, ni a preescolar fueron, son unos ignorantes.
Los conocemos, sabemos quiénes son, pero velos cómo hablan y ve lo que dicen. Es extraordinario. Dice, cuando vieron eso, los miembros del concilio se maravillaron y ¿sabes qué reconocieron? Que habían estado con Jesús. Esto me encanta porque ¿sabes qué? Cuando tú y yo estamos con Jesús, algo diferente van a ver en nosotros. Cuando tú y yo estamos en Jesús, no importa si sabes, no sabes, estudias, tienes, no tienes, van a notar una gran diferencia en tu vida. Se va a notar, se nota cuando estamos con Jesús. Hay menos de nosotros y hay más de ¿quién? De Jesús. Entonces, se maravillaron. Dice Lucas, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Nada. Está bien. ¿Qué podemos decir? Pero entonces en algún momento lo que hacen los líderes religiosos le dicen, ¿sabes qué? Vamos a soltarlos. A ver, Pedro, Juan, se pueden ir. ¿Quién ha estado detenido alguna vez, por lo menos en los separos de la policía municipal, que te dicen, ya, vete, nomás pórtate bien, levanten la mano, nadie, solo yo he estado. Eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente que Alfonso Fernández, pásele aquí a frente, presente. Muy bien, muy bien. En otra ocasión les hablo de eso. Y entonces les dicen, se van a ir con una condición. No vuelvan a mencionar ese nombre para nada. Les leyeron la cartilla. Si ustedes vuelven a mencionar el nombre de Jesús en cualquier evento, en cualquier acto, en cualquier situación, no se la van a acabar. Entonces, dice Lucas que lo que respondieron fue lo siguiente: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ahora, déjame decirte algo. La razón por la cual Pedro y Juan eran seguidores de Jesús no fue por lo que Jesús les enseñó. Alfonso entonces menosprecia las enseñanzas de Jesús. No, para nada. Las vivo en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor. Pero cuando Jesús es arrestado, Jesús ya les había enseñado todo lo que tenía que enseñarles. Y aún así lo abandonaron. Lo que hizo que ellos fueran seguidores de Jesús fue la resurrección. Ahí cambió todo. Ok, este hombre dijo que iba a morir, murió. Este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día, lo hizo. Yo a este hombre le creo todo lo que este hombre me diga. Entonces, si algo pudiera dejar yo en tu corazón, un par de cosas esta tarde, una de ellas sería la siguiente: ancla tu fe a una persona y a un evento. ¿A cuál persona, Alfonso? Jesucristo. ¿A cuál evento? La resurrección. Y enseña a la siguiente generación, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a que anclen su fe en una persona y en un evento, en esas dos cosas. Entonces, lo soltaron. Váyanse. Y aquí es donde se cruza la historia de ellos con la tuya y la mía. Aquí es donde entra la implicación práctica para nosotros el día de hoy, ¿sí? Ve lo que dice Lucas que sucedió. Una vez que lo sueltan, obviamente le leyeron la cartilla, no hablen de Jesús, no hablen de su fe. Y dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Yo creo llegaron ahí, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Qué sucedió? Hey, nos dijeron que si volvíamos a hablar en el nombre de Jesús nos iba a ir como en feria. Así que ustedes, pues ya, o sea, eso fue lo que dijeron. Lo que les
cómo le leía una cartilla a esos líderes religiosos. Pero así responde, dice Lucas, la gente que estaba llorando. Dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Por eso te decía yo que esta serie trata de mirar hacia atrás para ver a esta iglesia del primer siglo. Y aquí vemos cómo ante la persecución, ante la crisis, lo que ellos hacían. Y dice que oraban. Y me quiero detener aquí un momento porque no quiero que me respondas en voz alta una pregunta que te voy a hacer, pero si tú fueras cualquiera de ellos con esa amenaza, ¿qué le habrías pedido a Dios? Ya te leyeron la cartilla, ya te dijeron no hables de Jesús. ¿Qué le habrías pedido a Dios? Y esto nos lleva a dos preguntas. ¿Por qué cosas oramos tú y yo todos los días? ¿Y a quién le oramos? Porque las dos cosas son relevantes. ¿Por qué oras? ¿Por qué cosas oras? ¿Y a quién le oras? Y siendo honesto, hablando de mí, de Alfonso, yo comparo algunas de mis oraciones con las oraciones de los primeros seguidores de Jesús. Y digo, nada que ver. Muchas veces hasta me avergüenzo. Ver cómo oraron ellos ante esta situación. Ve lo que dice Lucas. Ellos comenzaron así su oración. Te pongo todo el contexto. Viene la noticia. Es serio todo. Dice, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ella. Y tú eres Alfonso, ¿y qué tiene que ver orar de esa manera tan elocuente todo? Porque antes de pedirle algo a Dios, ellos lo que hacían era reconocer que Dios tiene el control. ¿De cuánto? De todo. Qué bueno saberlo el día de hoy. Después continúa orando algo acerca de la fidelidad de Dios y luego continúa diciendo, dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Es una oración, Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, Señor, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. O sea, comienzan diciéndole, Señor, tú eres el Señor de todo, tú tienes el control de todo. Y una cosa más, a ti no te sorprendió lo que le hicieron a Jesús. Dentro de tu soberanía estaba presupuestado eso. A Dios no le tomó por sorpresa. Luego y ahora sí le piden. Le dicen, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. No quieren que hablemos de Jesús. Y danos a nosotros, tus siervos, protección, seguridad y libertad. Ahora, eso es lo que tú y yo, estoy seguro, lo hubiéramos pedido ante una situación como esa. Pero eso no fue lo que ellos pidieron. Lee tu Biblia. Yo la cambié. Eso es los Hechos según Alfonso Fernández. Lee tu Biblia. Esto fue lo que le pidieron. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Qué diferente, ¿verdad? En otras palabras, danos valentía. Padre Celestial, ayúdanos a ser valientes. Y la verdad es que tú y yo somos tentados siempre a pedir la protección de Dios, la seguridad de Dios, la libertad en Dios. Pero ellos lo que están pidiendo es valentía, coraje, arrojo, para hablar acerca de Jesús, para hablar acerca de su fe. Dice, después de esta oración,
el lugar donde estaban reunidos tembló, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia, dice, predicaban con valentía, que era lo que habían pedido, la palabra de Dios. O sea, lo que veo es que Dios les dio oportunidades para practicar lo que le estaban pidiendo. ¿Sí? Entonces, por sí mismos, ellos escondidos, ellos ya se habían escondido, arrestaron a Jesús, enjuiciaron a Jesús y ellos corrieron a esconderse. Tenían miedo de lo que pudiera pasarles. Pero ahora habían visto a Jesús resucitado. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. Entonces ellos habían sido habilitados para orar y para hablar y vivir lo que Jesús les había dicho. Era un momento totalmente ya diferente. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Él quiere habilitarnos para orar de la mejor manera. Él quiere habilitarnos para ser valientes, para hablar de nuestra fe, para hablar acerca de Jesús a otras personas. ¿Sí? Él lo quiere para nosotros, pero en muchas ocasiones lo que sucede es que no lo hacemos así. Yo hice una auditoría a mis últimos meses de oración. Dije, a ver, me voy a sentar. Y me di cuenta que muchas de mis oraciones tratan de mí. Tratan e involucran a mi círculo más cercano. Familia, hijos, amigos, ministerio, finanzas, salud. Pero no las suficientes oraciones salen de mí a otro círculo. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo, con todo respeto. Nuestras oraciones son un indicador de lo que valoramos y priorizamos. Yo te animo que seas valiente. Si tú oras o rezas, a ver, ve qué oras y qué rezas. ¿Por qué cosas? Porque de alguna manera oramos por lo que nos preocupa, lo que nos importa, lo que es prioridad en nuestra vida. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Me preocupa lo que a Dios le preocupa? O sea, lo que rompe el corazón de Dios o a Dios es lo que a mí me preocupa. Lo que Dios prioriza es lo que yo priorizo. Lo que a Dios le interesa es lo que a mí me interesa. Piensen en esto, si Dios te respondiera que sí a todas las oraciones que hiciste esta semana, ¿quién sería el más beneficiado? ¿Tú o Dios? ¿Qué pasaría entonces si oráramos fuera de nuestro círculo relacional? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si oráramos pensando en lo que Dios prioriza, le importa, le interesa? El mundo, nuestras comunidades, las personas, que todos lo conozcan a Él. Esa fue la gran comisión. Ve y habla de mí a todas las naciones, a toda persona. Que conozcan las buenas noticias, que conozcan el Evangelio, que conozcan que Dios salva, que Dios perdona, que Dios ama. Y lo que pasaría es que nuestro corazón y oraciones se alinearían al corazón de Dios, a los intereses de Dios. Nos estirarían. Así que yo me atrevería a pedirte algo y a mí mismo también. Oremos por valentía. Vamos a orar por valentía, ¿sí? Ahora, Alfonso, que eso de orar por valentía, entonces es hablar de mi fe, hablar de Jesús. Ahora, yo no te estoy diciendo que ahorita saliendo te vayas con una bocina a la plaza de armas
y empieces a gritar ahí, arrepiéntanse pecadores, generación de víboras, el Señor ya viene pronto, se van a ir al infierno todos, y entres a la catedral diciendo todo eso. No, yo no te estoy pidiendo nada de eso. A lo mejor esa yo le pudiera llamar valentía, la versión ruda. Yo no te estoy pidiendo la versión ruda. Si la quieres hacer, está bien. Te estoy pidiendo la versión valiente. Y la versión valiente tiene que ver para comenzar con vivir los valores del reino. Hablando de tu fe. Nos ayudará mucho saber qué es valentía. Valentía es el valor para hablar cuando el miedo te dice, quédate callado. Entonces, ¿qué es valentía? El valor para hablar cuando el miedo te dice que quédate callado. Ahora, estoy hablando de las buenas noticias, no de poner en su lugar a la gente, ¿eh? Cuidado. No, es que Alfonso dijo que no me diera miedo, que yo hablara, y ya le dije y lo puse. No, estoy hablando de eso. Estamos hablando de hablar de tu fe. Te preguntarás, Alfonso, ¿y qué significa esa definición en mi contexto, en mi cultura? Porque lo entiendo, en aquel tiempo se requería eso, esa habilidad, y Dios se las da a través del Espíritu Santo y a través de ver la resurrección en primera fila, les da la valentía para hablar de Jesús a otras personas. Pero ahora aquí en México, en Durango, pues, o sea, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo veo? Bueno, es el valor para hablar de tu fe, es el valor para vivir los valores de Dios, los valores del reino, las enseñanzas de Jesús, el valor para amar a otros como Cristo nos ama a nosotros, el valor para perdonar a otros, el valor para extender gracias, ¿sí? El valor para compartir nuestra fe. Pero aún hoy, en este mundo contemporáneo, hay lugares en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, en aquella zona, no en Occidente, aunque en Occidente también, pero más allá, donde vemos que realmente se requiere valentía, arrojo, valor para ser un seguidor de Jesús. Yo escuché la historia de una chica en Turquía. Nosotros teníamos un misionero en ese lugar. Hoy está él en otro lugar. A mí me tocó ir a otros países en el continente africano, pero no a Turquía. Tenía la invitación de estar ahí, no pudimos estar ahí. Ahora este misionero está en otro lugar, está en Grecia. Sigue abierta la invitación. Se me hace que a Grecia sí me voy a animar. ¿Cuántos se apuntan a ese viaje misionero? Nos vamos para allá, hacemos un tour y vamos a predicar las buenas nuevas de Jesús en Grecia. Ahora, esta chica se convierte al cristianismo. Su familia se da cuenta, su hermano le dice, te doy 2 días para dejar esos jueguitos. Si no, yo mismo te voy a matar. Esta chica, de las últimas cosas que posteó, porque eventualmente la mató su hermano, dice, no tengo miedo a tu espada, a tus amenazas. Palabras más o menos, voy a seguir siendo una seguidora de Jesucristo. Requirió valentía, arrojo, denuedo, valor. Tú y yo, aquí en México, en Durango, no estamos en ese extremo. Tú puedes traer una Biblia, hablar de Jesús a quien tú quieras hablarle. No te van a encarcelar por eso, no te van a matar por eso, nada de eso. Hay cosas que nos intimidan para hablar de Jesús y de nuestra fe. Que no son esas cosas, o sea, no es tu vida. Pero no lo haces porque se van a burlar de ti. Porque van a decir que eres cristiano. Porque van a decir que eres atalayo, aleluya. Imagínate. A veces te preguntan, ¿tú eres cristiano? No. ¿Usted a qué se dedica?
¿Qué les digo? No, yo doy pláticas de liderazgo, soy líder de esto, del otro, aquello. Digo, ¿le diré que soy pastor o no? Porque luego vienen las preguntas, me incomoda. Y digo, no, mejor no. Cuando oramos por valentía, Dios nos va a poner las oportunidades para hablar de nuestra fe. Y tú vas a tomar una decisión. O hablas de tu fe o te callas. Pero va a ser una decisión que tú vas a tomar ahí en ese momento. Yo le doy gracias a Dios a 2 personas iniciales en mi fe que fueron valientes para predicarme el evangelio. Uno de ellos no le hice caso. Uno de ellos, la gente a mi alrededor lo consideraba un loquito. No lo estaba en realidad. Tenía algún problema, pero no escribía novelas y él me hablaba del evangelio. Yo hasta me pongo a pensar como Saúl en su época de que se le metía el chamuco y entonces David le tocaba el arpa y le hablaban y ya se calmaba. Y yo cuando él iba conmigo y estaba en mi loquera, porque yo andaba en una loquera extrema, y entonces él me hablaba y yo como que me apaciguaba. Ahora recuerdo, me hablaba de Jesús, porque después lo vi cuando llego a una iglesia como esta, la primera, Betel Sur, y yo entro, a uno de los que veo es a él aquí en ese lugar. Y digo, órale, o sea, de lo que me estaba hablando él era de esto que hoy estoy descubriendo. Yo no le hice caso en aquel tiempo, pero yo creo que algo quedó en mi corazón. La palabra dice que cuando la palabra de Dios es enviada al corazón de una persona, cumple el propósito por el cual esa palabra fue enviada al corazón de esa persona. Y yo creo que esa palabra fue enviada, quedó ahí una semillita en el corazón y en su tiempo, en su oportunidad, cumplió el propósito. Después fue una segunda persona, mi cuñada. Le doy gracias a Dios que mi cuñada fue valiente para hablarme de Jesús. Gracias a Dios. Qué bueno que no se quedó callado Toño, así se llama esa persona, la primera. Y qué bueno que no se quedó callada Elba, mi cuñada. Y me hablaron de Jesús. Así que yo lo que te pediría a ti y a mí, por las próximas 3 semanas, de aquí al servicio de resurrección que hacemos aquí en la iglesia los domingos, de aquí a ese servicio yo te voy a pedir que incluyas en tus oraciones, en tus rezos, como parte principal, ora por valentía. Haz esta oración, la voy a poner ahí en pantalla, puedes sacarle fotografía ahí, grábala ahí o grábate la memoria. Es esta oración, no que sea la oración ungida, no, esta es una guía. Dile, Padre Celestial, dame el valor para hablar aunque el miedo me diga que es más fácil callar. Si tú estás en la escuela, eres universitario, universitaria, que esa sea tu oración, Padre, dame el valor de hablar a mis amigos, amigas. Aunque el miedo me diga que mejor me calle. Con tu familia, con tus compañeros, con tus amigos, amistades, en cualquier lugar, no tengas temor de hablar de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey máximo, Dios. Repite conmigo ahí en tu lugar, di, Jesús es Dios. No hay otro Dios. Es Jesús solamente. Cierra tus ojos donde estás. Padre, gracias. Eres tan bueno, Señor, tan extraordinario. Señor, gracias por preservar este libro tan extraordinario que tú le diste la unción a través de tu Espíritu, Señor. Lucas pudo escribir este libro. Es tu palabra usando a este hombre en su forma, en su manera, en su particularidad. Y gracias, Señor, porque nos damos cuenta de cómo era esa primera iglesia, sus primeros años, cuando tú la iniciaste. Nos damos cuenta cómo respondían ante las amenazas, ante la presión,
ante la adversidad y respondían primero reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas, que nada de lo que sucede está fuera de tu conocimiento, que eres un Dios soberano y que ante la adversidad, la persecución, las circunstancias adversas, lo que hicieron fue orar, pedir valentía, coraje, arrojo, valor, denuedo, específicamente para hablar de Jesús. Señor, ayúdanos a nosotros el día de hoy, que las próximas 3 semanas sea parte central de nuestra oración, que revisemos nuestras oraciones para darnos cuenta si realmente nuestras oraciones están alineadas a tus intereses o solamente a nuestros intereses. Y que estas 3 semanas pidamos ese arrojo para hablar a otros de nuestra fe, específicamente hablar a otros de Jesús. De Jesús no como el Hijo de Dios, no como un buen profeta, no. Jesús, Dios, Padre, Señor de todo, todopoderoso. Mismo dijo, todo poder me ha sido dado en la tierra, arriba de la tierra, abajo la tierra. Dios mismo manifestado en la carne. Que hablemos de ese Jesús, nuestro fiel amigo, el que nos entiende, porque vivió, porque estuvo aquí entre nosotros. El apóstol dice que podemos ir confiadamente al trono de la gracia, delante de Él, porque Él entiende perfectamente lo que pasa en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder hablar con denuedo de Jesús. Que no haya temor, que no callemos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.